Que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un pasaje que se encuentra en Jeremías 29:11. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sin duda alguna vivimos en tiempos difíciles. Esta pandemia apareció de repente y ya muchos han muerto desde el mes de enero. El mundo entero anda en temor, desesperado. Todavía no hay tratamiento ni protección garantizada. ¿Cómo debemos reaccionar los creyentes? En el día de hoy tradicionalmente recordamos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén el domingo antes de morir en la cruz del Calvario. Por primera vez se ofreció al pueblo de Israel como rey y en el momento fue recibido por todos con gran gozo. Sin embargo, 5 días después, el viernes, muchos de ellos estaban gritando: crucifícale. Como resultado, ellos sufrieron grandemente, perdieron su nación por haberles rechazado. Y hoy muchos se preguntan: ¿dónde está Dios? Dios siempre está cerca, nunca se olvida de nosotros. En este pasaje que tenemos, Dios le había advertido a Israel que estarían cautivos algunos 70 años. Y fue porque se habían olvidado de él, le habían rechazado. Sin embargo, Dios no se olvidó de ellos. Él tenía planes, tenía propósito para llevarlos, levantarlos y usarlos con un propósito. Dios preservó a Israel a través de su historia de todos sus enemigos y de todos los peligros que ellos enfrentaron. Pero era porque Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. Por eso Él los cercó alrededor, para que ellos pudieran ser librados de todos los peligros, para poder llevarlos a un lugar de servicio, para poder derrotar a los pueblos malvados que estaban en Canaán. Vemos este mismo concepto a través de las Escrituras, preservados con un propósito, que es el tema de hoy. El mejor ejemplo que me viene a la mente es José. Sin duda alguna, José fue preservado con un propósito. Cuando era niño, Dios le dio una revelación donde le mostró que él iba a ser usado grandemente. Sin embargo, se tardó mucho tiempo en cumplirse esa promesa. Fue vendido por sus hermanos como esclavo. Su vida estuvo llena de aflicciones y de injusticias. Pero a través de todo este tiempo, Dios estaba atento a la vida de José, porque tenía un propósito con él. Cuando al cabo de los años José fue puesto como gobernador de Egipto, volvió a ver a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Y fíjense en lo que les dice. En el capítulo 45 de Génesis, el versículo 5, dice: no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Dios preservó y preparó a un hombre, José, para poder salvar un remanente de su pueblo. Cada generación, yo pienso que Dios levanta a otros como José. Permite que ellos pasen por escasez, por pruebas, pero todo es para probarlos y para fortalecer la fe de ellos. Vemos el mismo resultado en la vida del Señor Jesús. Jesús fue preservado varias veces. Fue preservado cuando el rey Herodes quiso matarlo acabando de nacer. Fue preservado de la tentación del diablo en el desierto. Fue preservado de todos los ataques continuos de los líderes religiosos,
de su día, fue preservado con un propósito, para destruir el poder de Satanás, para libertar a los oprimidos y para traer luz a las tinieblas. Yo estoy convencido que así mismo Dios va a salvar y proteger a los creyentes hoy en día. Todo creyente en algún punto se encuentra atravesando un desierto, como lo hizo Israel. ¿Cuántas pruebas tenemos que soportar? ¿Cuántas veces enfrentamos aflicciones y aún quizás la muerte? ¿Por qué Dios ha sido tan bueno con nosotros? Porque tiene un propósito. Somos testigos de los días que Jesús dijo que vendrían. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Lucas 21 del 10 al 11. Tenemos también el ejemplo de David. David fue ayudado y preservado en todos sus caminos. Cuando era jovencito pastoreando las ovejas de su padre, Dios lo preservó de las fieras que atacaron. Cuando se levantó el gigante Goliat y desafió al pueblo de Israel, Dios preservó a David. No solamente de Goliat, sino de todos los demás soldados filisteos que vinieron en contra de él. Dios lo preservó del mismo rey Saúl y su ejército, quien por varios años buscaron matarle. Dios lo preservó aún de sus propios hijos cuando se rebelaron en contra de él. Y por estas razones y por estas experiencias, David se expresa en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 121, del versículo 4 al 7, dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. En el Salmo 91, versículo 7 en adelante dice: Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y en el Salmo 37, versículos 24 y 25 dice: Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Encontré que David usa dos palabras traducidas: guárdame, en los salmos. En el Salmo 16, versículo 1 dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. En este caso, la palabra traducido guárdame significa: pon una cerca alrededor de mí, una pared de espino para protegerme. En el Salmo 140, versículo 1 dice: Guárdame de hombres violentos. Y aquí la palabra guárdame literalmente significa: protégeme de aquello que está encubierto, que está escondido. Dios nos dice que Él tiene todas las áreas de nuestra vida cubiertas, para que nada pueda llegar a ti, ni aun aquellas cosas que tú no puedes ver. Y yo he descubierto que Dios algunas veces usa desastres y tragedias para que nosotros nos tornemos a Él. Y yo creo que quizás esta es la razón que Dios ha permitido esta pandemia. Porque me parece que ahora, quizás más que nunca, muchos están deseosos de poder ir a una iglesia.
Muchos están deseosos, clamando a Dios. Y la gente busca consolación. La gente busca ayuda. Y notemos que las iglesias también estamos doblando nuestros esfuerzos para alcanzar a las almas. Y todo esto es resultado de esta pandemia. Pero Dios está con nosotros a todas horas y en todo lugar. En nuestras casas, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro auto, o estemos viajando en un bus o en un tren. Dios nos está protegiendo de la coronavirus y de cualquier otro tipo de ataque bacteriológico o de cualquier otro tipo de ataque del enemigo. Dios cubre todas las bases. Es más, por medio del profeta Isaías, Él promete frustrar toda arma que se forme en contra de sus hijos. En medio de esta crisis y este caos, necesitamos confiar que estamos siempre siendo preservados por el poder de Dios. Que Dios aún tiene un propósito para nosotros los creyentes. Ese propósito es el mismo de siempre. Que seamos testigos del poder de Dios y del Evangelio en todo lugar. Que anunciemos que el tiempo es corto y es hora de prepararnos. Sí, Dios tiene pensamientos de ti. Si eres creyente, tengo un reto en este día. Mientras que otros viven en confusión y temor, confía en los pensamientos que Dios tiene de nosotros. Porque Él dice que son pensamientos de paz y no de mal. ¿Con qué propósito? Para darte el fin que esperas. O sea, lo mejor que nosotros pudiéramos desear es lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, Pablo habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esos son los planes y los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Si alguien que me escucha en este día no le sirve al Señor, ni sabe cuáles son sus pensamientos para ti, quiero explicarte algo. Dios hizo esta promesa a un pueblo que estaba siendo castigado por 70 años por darle la espalda. Pero aún así, Dios tenía el propósito de levantarles y bendecirles. No importa tu pasado. Dios te invita a que le des entrada a tu vida para darte el mejor fin posible. No importa lo que reporten los noticieros. Las únicas noticias que nos deben de importar son las buenas nuevas de salvación. Y no es muy tarde para buscar a Dios y sentir su presencia en tu vida. Y el Señor te preservará con un propósito. Si quieres hacer la prueba, yo te invito que inclines tu rostro ahora donde quiera que estés, que le pidas a Dios que entre a tu vida. Vamos a orar. Oh bendito Dios, en estos momentos yo he compartido la palabra que tú me has dado. Te doy gracias, Señor, porque tú piensas de nosotros para bien y no para mal. Te doy gracias, Señor, porque tú preservas a los tuyos, no importando las circunstancias por las cuales quizás sea necesario que pasemos. Te doy gracias, Señor, porque no importa nuestro pasado si venimos a ti. Tú has prometido, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú los vas a perdonar y los vas a enterrar en lo más profundo del mar del olvido. Permite, Señor, que cada persona que está escuchando estas palabras pueda tomar esa decisión de abrir las puertas y darte entrada para que tú puedas morar en cada vida. Te lo suplico en el glorioso y bendito nombre de Jesús. Espero que el Señor te haya tocado en estos momentos
Y si es así y quieres compartirlo con nosotros, lo puedes hacer enviando un mensaje a nuestro buzón electrónico fdabfm@gmail.com. Y que Dios te bendiga.